Y estoy hablando y pensando en la ludopatía, que es ese juego, ese afán por el juego desmedido. Cuéntanos un poquito qué es la ludopatía. ¿Es una adicción en principio? Pues sí, mira, dentro de las adicciones hay unas adicciones, los psicólogos hablamos de adicciones con sustancia, como por ejemplo pues, desde el simple café, la adicción al café, hasta el hachís, a la heroína, a la cocaína, y hay otras adicciones sin sustancia por medio, como es por ejemplo pues, la ludopatía, ¿no? Donde no se ingiere una sustancia y no es un vicio, es una verdadera adicción y por lo tanto, como toda adicción, pues comparte todos los rasgos de una adicción, que es la compulsión al consumo de esa actividad, en este caso el juego, la dificultad para controlarlo y una pérdida de control cuando estamos hablando de o en contacto con esta adicción. Es un verdadero trastorno psicopatológico que afecta a la vida personal, laboral y familiar y económica de quien la padece, donde hay un déficit de control que llega pues a un desastre total de la persona, donde en definitiva, pues como en todas las adicciones, resulta muy difícil el decir no, el decir basta a ese consumo, en este caso del juego. Así es que es una verdadera adicción sin sustancia que medie por ahí. A mí me viene a la cabeza aquella magnífica novela de Dostoyevsky, de este gran Jugador. ruso, El jugador, que yo recuerdo que cuando la leí me puso los pelos de punta, como el protagonista, el propio quizá Dostoyevsky, que creo que era ludópata, ludópata, pues cómo vivía y cómo era capaz de describir aquella sensación para el lector angustiosa. Supongo que para el protagonista, que lo vive en primera persona, pues qué duda cabe todavía más. Pero yo también, de las preguntas que me surgen, pienso en otra, que es este tipo de gente, Dostoyevsky o bueno, cualquier otro ludópata, ¿tiene una predisposición familiar en esta adicción? Bueno, exactamente no se ha encontrado a día de hoy, por lo menos que yo sepa, el gen de la ludopatía, ¿no? No sabemos ni en qué cromosoma está, pero sí que hay una predisposición familiar clarísima. Hay unas familias que tienen cierta predisposición hacia el alcoholismo. El ludópata puede tener un padre que haya sido bebedor, que haya sido alcohólico, se vive en un ambiente donde se incita al juego. Sí que hay una predisposición familiar que empuja al ludópata a esta adicción sin sustancia. ¿Y personalidad especial? ¿Podemos hablar de un determinado sujeto con un perfil ya preconcebido? Sí, hay una personalidad previa y predisponente, como es la falta de tolerancia al fracaso, la impaciencia, la falta de control en otras actividades de la vida. Esos rasgos de personalidad pues pueden predisponer al individuo a caer en una ludopatía. Hay unos factores sociales también precipitantes, como es la facilidad el acceso al juego, el tener las máquinas tragaperras ahí delante de sus narices todos los días cuando baja al bar, el tener una oficina de lotería también cerca de tu casa, todos estos factores sociales, los anuncios en la televisión, los bombardeos publicitarios, todos estos son factores sociales que inducen al juego y que en una persona predispuesta pues pueden terminar en una ludopatía. ¿Sí? ¿Y aparece de repente o es algo que tiene fases? ¿Se va... Bueno, pues hay varias fases, ¿no? No aparece de repente. En el jugador hay una primera fase de ganancias, que es lo peor que te puede pasar, el que entres un día al bingo y ganes al día siguiente, una fase donde el individuo, estamos hablando de juegos de azar, sí, y sin haber hecho él ningún mérito, ni haber hecho nada para que el juego se ponga de su parte, el azar se ponga de su parte, pues gana. Entonces en esa fase de euforia, esa fase de ganancia, de forma inesperada, pues va seguida de una fase de pérdidas, durante la cual pues se practica el juego como intento de volver a ganar, pero lo único que hay son pérdidas y más pérdidas. Hemos pasado de una fase de euforia a una fase de pérdida. Y luego pues ya sigue una fase de desesperación, donde el individuo, pues por mucho que lo intente y lo vuelva a intentar y vuelva a invertir,
pues allí no vienen nada más que pérdidas, y en esa fase de desesperación pues vienen ya complicaciones graves como el robo o el buscar dinero prestado, y le lleva al individuo a una fase ya de deterioro, una fase de problemas personales, problemas laborales, problemas familiares, donde ya la persona cae en una fase absolutamente en picado. Y hemos pasado de una fase eufórica a una fase pues ya totalmente destructiva para la persona. Sí, sí, sí. Luego vienen los abrazos a los amigos. Y los abrazos a amigos, el robo sí. en la empresa, sí, en las familias, sí, sí. pedir dinero prestado. Sí. Ajá. Y otra cosa que también, porque claro, jugamos todos llevábamos un décimo estas navidades, ¿no? O sea que somos ludópatas, o ¿dónde está la línea? Claro, ahí todos jugamos porque el juego forma parte de nuestra vida. El juego empieza en la infancia, el juego, y sobre todo estos juegos de azar tienen una cierta inseguridad, una cierta incertidumbre, que es lo que engancha. Estás esperando ahí a ver si te toca, y como no hay una regularidad en el premio, pues eso te engancha. Pero hay que distinguir entre el jugador ocasional, que como jugamos la inmensa mayoría de las personas que juegan ahora en la lotería de Navidad o del Niño, y luego ya no juegan a lo largo del año. Está el jugador habitual, es el señor que bueno, pues mientras entra al bar y mientras están preparando la mesa, pues echa un par de monedas a la máquina y nada más. O juega habitualmente todas las semanas a los ciegos o a la lotería. Pero este jugador tiene un control, tiene un límite, no le causa problemas. Si ese día se le olvida, pues no compra el número de los ciegos y no pasa nada esa semana. Si está cerrada la oficina de lotería, pues no va a buscar otra. Y luego está el jugador profesional del póker, que juega con unos límites muy claros y que sabe levantarse de la mesa cuando va perdiendo, y que se pone unos límites de gasto, de ganancia, y que incluso, bueno, lo tiene como profesión. Juega con el dinero de otros y juega en determinados ambientes, con determinados jugadores y con unas estrategias. Y sobre todo la diferencia del jugador profesional o al jugador habitual es que sabe levantarse de la mesa, puede levantarse de la mesa. En cambio el ludópata no. El ludópata es un frenesí, es el no parar, es un no controlar, y cuanto más pierde, pues más invierte, y no es incapaz de dejar de jugar. Esa es la diferencia entre el ludópata, el jugador profesional de póker, que además el jugador profesional tiene una estrategia. El ludópata no tiene ninguna estrategia, simplemente fantasías, y sobre todo el jugador profesional estudia a sus enemigos, como podríamos decir, y mientras el ludópata juega no se estudia ni a sí mismo, ¿no? Todo lo contrario, tiene unas distorsiones totalmente entonces, ¿cuál sería la raya, la diferencia entre el jugador el que juega por divertirse, o habitual o ocasional, y el ludópata? Pues que el ludópata, el juego le crea problemas, no se divierte absolutamente nada. El jugador habitual pues se divierte, o tiene ese intríngulis de esperar a ver el resultado de la quiniela, de la bonoloto, o esperar a lo mejor la persona que está jubilada y tiene esa pequeña ilusión, lo mismo que va siguiendo es el partido de su equipo. Y en cambio el ludópata, además de jugar a solas, termina jugando a solas sin que nadie vea, se avergüenza y no puede controlar. Sí, eso me traslada también a esto que hablamos cuando el tabaco, otras adicciones, del fumador social. Hay un jugador social y hay un jugador solitario que se esconde. Claro, el ludópata es un jugador solitario, se avergüenza y lo oculta. Incluso va a jugar a otra máquina tragaperras que está fuera de su bar. En cambio, el jugador social pues juega, no sé, pues al parchís o al tute o a lo que sea, en determinados rituales familiares, ¿no? Sí. Y oye, y eso, tú como psicólogo que has tratado pues